días, mis hermanos. Espero en el Señor que todos estemos bien. Es un hermoso día que tenemos para poder alabar al Señor y también, por supuesto, aprender de su palabra, ¿no? Todos, absolutamente todos, por el resto de nuestra vida cristiana, vamos a sufrir algo que la Biblia enseña y se llama la tentación, ¿no? Creo que cada uno de nosotros ya ha experimentado lo que es justamente ser tentado, ¿no? En diferentes situaciones, en diferentes cosas, ¿no? Tenemos nosotros un enemigo natural de los cristianos, que justamente es el gran tentador, ¿no? Y es él el que está justamente detrás de todos los creyentes, de todos aquellos que amamos al Señor, buscando a quien devorar, a quien tentar, ¿no? Tenemos nosotros muchos ejemplos en la Biblia, muchos consejos de cómo enfrentar, ¿no?, esa tentación. Y uno de los mejores ejemplos bíblicos que tenemos es justamente nuestro Señor Jesucristo. Abran su Biblia, mis hermanos, vamos a meditar un poquito en lo que es la tentación. Podríamos llamarlo también nosotros la prueba del justo, ¿no? La prueba del justo, porque justamente la tentación es parte de la prueba de la vida del cristiano, ¿no? Hay un propósito con todo esto, no es que Dios nos entrega a nosotros en la mano del enemigo solamente para él deleitarse y vernos sufrir, ¿no?, a cada uno de nosotros, no. Hay un propósito detrás de todo esto, ¿sí? Leamos un poquito entonces Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13, que dice lo siguiente: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Primer punto, y quiero que presten atención, mi hermano querido, acá dice la palabra del Señor, que ¿quién fue quien le llevó al desierto? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo de Dios fue quien le llevó al desierto. Esto a nosotros nos puede arrojar también unos datos que quizá a muchos de aquellos que predican un evangelio humanista no lo quieran aceptar, ¿no? Porque simplemente van a decir, ¿cómo puede ser que Dios nos entregue a nosotros en la mano del enemigo? No lo pueden captar, no lo pueden concebir quizá en esa mente humanista, ¿no? Con esto no quiere decir que no sean hermanos en Cristo. Pero sí, mi hermano querido, tenemos ejemplos, por ejemplo, allá en el Antiguo Testamento, ¿no? A Job, ¿se acuerdan la historia de Job? Pobre hombre, ¿no? Yo creo que ninguno, y Dios quiera que ninguno, y no creo que ninguno vamos a pasar tamaña prueba como ha pasado Job, ¿no? Otro ejemplo bíblico también de cómo Dios entrega en la mano del enemigo es justamente Pedro, ¿se acuerdan? Fue entregado para ser, ¿qué?, zarandeado, ¿no? Pero hay algo que dijo el Señor en ese momento, ¿no? Pero yo estoy orando por ti. El Señor nos entrega, Dios nos entrega muchas veces en la mano de ese enemigo para ser tentado, ¿no? Nosotros acá podemos ver bien en el preciso momento en que el Señor fue confirmado por el Padre. Recuerden ustedes que Juan el Bautista estaba hablando, predicando justamente del Mesías y todo esto. Y luego vemos nosotros en el versículo anterior, por ejemplo, ahí nomás en el versículo 11 de Marcos, vemos que él es confirmado por el Padre, ¿no? Este es mi Hijo amado. E inmediatamente luego del bautismo, luego de la confirmación del Padre, vino esto, la prueba, la tentación. Por eso, mi hermano querido, nada nos tiene que sorprender a nosotros cuando comenzamos a ser tentados por el enemigo. Todos vamos a sufrir. Y más aún van a ser tentados aquellos que están sirviendo en la obra del Señor. Los cristianos en general seremos tentados. Pero hay veces que hay cristianos que sabemos nosotros, que están entre nosotros en lo que es la iglesia de Cristo, no únicamente en esta congregación,
que lamentablemente no se dedican a lo que es el servicio, ¿no? La obra ministerial. Está bien, son hijos de Dios, son creyentes, están con nosotros, vamos todos juntos al cielo, pero no está esa parte activada, como me gusta decir a mí, para poder comenzar a servir en la obra del Señor. Pero reciben tentaciones, claro que sí, pero las tentaciones más fuertes las van a recibir aquellos que están sirviendo en la obra de Dios. ¿Y cómo son esas tentaciones? Bueno, pueden venir de muchísimas formas. Allá en Santiago nos dicen a nosotros que somos tentados por nuestras propias concupiscencias. O sea que a nosotros no nos es extraño saber con qué el enemigo nos puede llegar a tentar. Cada uno de nosotros sabemos cuál es esa flaqueza. Sabemos cuál es esa concupiscencia, ¿no? Puede ser de la parte económica, puede ser espiritual, puede ser familiar, puede ser sentimental, puede ser un gran abanico de posibilidad, ¿no? Este enfrentamiento que tuvo acá nuestro Señor Jesucristo con Satanás en el desierto, ahí fue llevado al desierto, ¿no? Hermano querido, en este enfrentamiento podríamos nosotros decir que fue el primer combate real por las almas. El Señor estuvo combatiendo por las almas, por cada uno de nosotros. Y Satanás, muy atrevido por supuesto, buscó de alguna forma tentarlo al Señor, ¿no? Y siempre, ¿cómo fue que lo tentó en este caso? Usando la palabra de Dios, pero tergiversada, ¿no? Tergiversada. Hermano querido, de esto creo yo que dependía, de este enfrentamiento, de este encuentro con el Satanás, dependía mucho justamente de la salvación de todos nosotros. Por supuesto que el Señor jamás hubiera cedido a esa tentación, ¿no? Sabemos bien que nosotros, que Él es 100% Dios, aparte de ser 100% hombre. Por supuesto que no iba a ceder a la tentación. Los efectos psicológicos que a veces causa en nosotros, el Señor no los sintió. Pero sí Satanás intentó atrevidamente tratar de tentarlo, ¿no? Porque así es el enemigo. Imagínense ustedes, hermano querido, si Él actuó así con nuestro Señor, ¿qué no va a hacer con nosotros? ¿Qué no va a hacer con nosotros cuando estemos débiles? Porque recuerden que nuestro Señor estaba ayunando 40 días en la debilidad. El enemigo sabe bien cuánto tiempo va a durar esa prueba, cuánto tiempo va a durar esa tentación para tratar de hacerlos caer. Para tratar justamente, ¿saben de qué, mi hermano querido? Preste atención a esto, ¿no? Para tratar de anularnos en la obra del Señor. ¿Se imaginan ustedes al hermano o la hermana que ceda a la tentación, por decir un pecado, ¿no? El adulterio, fornicación. ¿Cómo cree usted que se va a parar acá? ¿Cómo cree usted que va a aconsejar? Por supuesto que va a quedar neutralizado para el enemigo, ¿no? ¿Se imaginan ustedes aquel que tenga la concupiscencia de enriquecerse y el enemigo le ponga esa tentación al alcance? ¿Cómo va a predicar? ¿Cómo va a ir a hablar del evangelio, de las buenas nuevas a un perdido? Ese es el objetivo de Satanás. Ese es el objetivo de Satanás. Anular al obrero, anular al cristiano para la obra. Que pierda total autoridad sobre otras personas. Pero el propósito de Dios es diferente. El propósito de Dios al entregarnos así es la de prepararnos. Es para que usted, mi hermano querido, para que yo podamos ser fortalecidos. Él intenta que nosotros avancemos más allá de lo que somos ahora. ¿Y cómo vamos a ser nosotros probados? En la tentación, en la necesidad, con nuestras concupiscencias. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, ¿sí? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ahí volvemos nosotros a leer, por el Espíritu fue llevado al desierto para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches,
tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Muchas gracias, mi hermano querido. Creo que vemos acá nosotros tres formas como Satanás ha tentado a nuestro Señor Jesucristo, y de la misma manera es como nos va a tentar a cada uno de nosotros. Como decíamos hace un momento, a través del pan, a través de la economía, en ese momento en que estamos siendo apretados nosotros en la situación, más todavía en estos tiempos, ¿no? Como estamos viviendo, seguramente vamos a tener esa tentación. Aquel que, bueno, no llega a tener esa concupiscencia, por supuesto que no la va a sufrir este tipo de tentación, ¿no? Pero lamentablemente cuando toca el bolsillo, así seamos, por más espiritual que seamos, estamos tentados a hacer muchas cosas que no deberíamos de hacer, ¿no? Otra forma también que fue tentado el Señor fue en la parte espiritual, ¿no? Cuando Él le dice justamente que se arroje de lo alto del templo. ¿Saben qué, hermano querido? Entre nosotros, aunque seamos bíblicos, ¿no?, está esa tentación. Yo a veces le llamo ese morbo espiritual de curiosidad, ¿no? De querer sacarle a la Biblia lo que no está escrito, lo que Dios no ha revelado, ¿no? Y vamos un poquito más allá y ya comenzamos a especular, ¿no? Es así, mi hermano querido, como nacen las sectas. Es así como nacen las falsas enseñanzas. Está esa tentación, ¿no? Entre nosotros, me refiero no únicamente a la congregación, sino entre los creyentes verdaderos. Hermano querido, hay corazones de todo tipo. Hay corazones que dicen: yo merezco estar ahí. ¿Por qué este hermano ahí? Yo tengo que estar ahí. Yo tengo más conocimiento. Eso también es tentación. Eso también es pecado. Hermano querido, Satanás tiene mucha artimaña para tentar al ser humano, ¿no? Y lo último que hemos leído acá, justamente cuando el Señor dice: si postrado me adorare, ¿no? Ahí está el evangelio de la prosperidad, ¿no? El famoso evangelio de la prosperidad. Es el único que ha prometido prosperidad en la Biblia. Si postrado me adorares, todo esto te daré. Hermanos queridos, podríamos seguir hablando mucho más, pero tenemos que saber nosotros que la tentación está, y hasta el último día de nuestra vida vamos a ser tentados. Pero nosotros tenemos algo que el mundo no tiene cuando es tentado. Y es el Espíritu Santo. Es la palabra escrita de Dios. Es la oración. Y nos tenemos entre nosotros, hermano querido, para apoyarnos en todo momento. Que el Señor bendiga su palabra. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma